tomando en cuenta el cambio poblacional que está habiendo en todo el mundo y en México también, es decir, que cada vez hay más adultos mayores comparativamente con otras décadas, otros años, y tomando en cuenta también el conjunto de padecimientos que empiezan a predominar como problemas ya de salud pública. Bueno, nos damos cuenta que el deterioro cognitivo y la demencia se vuelve eso, ya un problema de salud pública, un problema que está afectando a amplios sectores de la sociedad y sobre todo considerando estas tendencias, esta tendencia de inversión de la pirámide poblacional, pues entonces tomar en cuenta que serán en adelante de los elementos, de los problemas de salud que mucha gente podría estar padeciendo si no se empiezan a implementar medidas pues para prevenirlo. Bien. En pues tenemos un rol fundamental desde el campo de la psicología y desde el campo de las ciencias médicas en general. Entender cuáles son los generando un mayor riesgo y también cuáles son las medidas preventivas, en ese sentido se vuelve fundamental. Vamos a distinguir primero cuál es la diferencia o cuáles son algunas de las diferencias entre demencia y deterioro cognitivo. Bien, me comentan que ahora ya se ve pero no se escucha. ¿Me escuchan las demás personas? Sí, le escucho. Sí, te escucho. Sí, se escucha perfecto. Sí, probablemente. Se escucha bien. Sí, se está escuchando muy bien. Gracias. Gracias. Seguramente es de si la red de alguien en particular no está funcionando del todo bien, a veces genera esto, ¿no? Bien, entonces. Esta primera parte que tenemos en pantalla es cuadro de síntomas en los cuales se produce un deterioro progresivo. Esto es el síndrome demencial, perdón, ¿no? La demencia tiene que ver con esto. Cuadro de síntomas en los cuales se produce un deterioro progresivo, global e irreversible de las funciones psíquicas superiores, asociado a hallazgos neuropatológicos. Esto también es importante, es decir, hallazgos neuropatológicos son elementos en el cerebro que se muestran como evidencias de que hay un proceso, estaba presente un proceso de neurodegeneración. La neurodegeneración, o como le llama Goldberg, erosión neuronal, es básicamente la pérdida progresiva de las células en general y de las funciones de estas células neuronales y por tanto de grupos, de partes del cerebro, ¿no? Van perdiendo sus funciones, sus capacidades o directamente van perdiéndose grupos completos de neuronas. Estos, entre otros, son los hallazgos neuropatológicos. De hecho, hoy en el DSM-5 se habla ya de enfermedad tipo Alzheimer porque la evidencia, la forma de confirmar que en efecto se trata de Alzheimer, por ejemplo, son justo los hallazgos neuropatológicos y estos en su integridad los podemos ya recabar, constatar, pues post-mortem. Hay evidencias a partir de estudios de neuroimagen, pero estas no son completas. Vamos a más adelantito a hablar de algunas de estas evidencias. Pero bueno, seguimos con síndrome demencial. Pregunta Adriana Ruiz, de acuerdo a la estadística, ahí se me fue. Ahorita lo leo. De acuerdo a la estadística poblacional, se ven afectados. Ah, sí. ¿Qué tanto se ven afectados? Gracias, Adriana. Más adelantito vamos a abordar ya algunos elementos estadísticos. Por favor, la siguiente, Fer. Bueno. La demencia es un cuadro de síntomas en el cual esto ya,
Perdón. Algunas de las características, por ejemplo, diagnósticas del DSM-5 son que exista un deterioro cognitivo, deterioro de la memoria, como primer punto, y la presencia de uno o más de las siguientes alteraciones: o afasia, es decir, problemas del lenguaje, o apraxia, problemas con algunas prácticas motoras, ¿no? Por ejemplo, seguir alguna instrucción o repetir con elementos motores, emular con movimientos motores el uso de algunos objetos o de algunos gestos motores, como el saludo militar, etcétera. Esas son las apraxias, ¿no? Bueno, las praxias y su deterioro, las apraxias o su patología. Y alteración de las funciones ejecutivas. Es decir, para el diagnóstico tendría que presentar no solo deterioro de la memoria, sino además verse acompañado de uno o más de las otras patologías de las funciones cognitivas. Si solo se ve alterada la memoria, esto no es suficiente para diagnóstico de demencia, pero ojo, algunos estudios, como uno de los que se realizaron de hecho en México, lo voy a mostrar más adelante, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se observó que un poco más de la mitad de las personas que presentaban deterioro cognitivo leve, después de 8 años, que fue lo que duró el estudio, terminaban derivando en demencia. Es decir, sí es necesario poner como sumo cuidado a la detección de elementos de deterioro cognitivo. Detectar deterioro cognitivo en todo caso ya sería como un elemento de alarma y de atención. Y hay que prevenirlo en ese sentido. Bien. Por favor, la siguiente, Fer. Bien. Mientras les voy comentando. Entre la sintomatología más característica de la demencia se encuentran dificultades para recordar nombres de personas y objetos familiares, problemas para realizar tareas que antes resultaban sencillas. En parte, continúo, deterioro del sentido de la orientación que lleva a perderse en rutas habituales. Si se dan cuenta, algunas de estas funciones cognitivas que estarían involucradas, pues ya ustedes las conocían tal vez ya desde antes, por supuesto, pero también son las que acabamos de revisar. De ahí la importancia de revisar, ¿no? Por ejemplo, la capacidad o los problemas para realizar tareas que antes resultaban sencillas. Un deterioro en funciones ejecutivas, ¿se dan cuenta? Lo mismo que, obviamente, para recordar nombres de personas y de objetos familiares, aquí ya más bien de alteración mnémica, alteración de memoria. Bien, y en efecto, las personas empiezan a manifestar dificultades para orientarse y seguir rutas que antes eran muy habituales. Incluso ya en casos muy graves, es decir, cuando la demencia ya está muy avanzada, se pueden presentar estos problemas dentro de la propia casa, ¿no? Personas con un proceso de demencia que al salir de su casa o al volver de algún punto, pues ya no recuerdan cuál es el camino para ir a algún lugar, a la tienda, o para volver a su propia casa. Pero estos son algunos, ¿no? De la sintomatología. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Extraviar cosas es común en personas que ya tienen un cuadro de demencia. Perder el interés por cosas que antes le entusiasmaban, que tiene que ver con lo que preguntaban aquí hace un momento en el curso. Alteraciones del comportamiento, irritabilidad, por ejemplo, o impulsividad,
y también perder habilidades sociales. Otra vez se dan cuenta cómo muchas de estas funciones que se ven alteradas en la demencia ya las habíamos comentado como funciones en el bloque anterior. Bueno, pues este es el resultado, ¿no?, de su progresivo deterioro. Memoria de trabajo y memoria anterógrada, ¿no?, memoria reciente. Perder el interés por cosas que antes le entusiasmaban, pues también puede ser por otros factores de, de tipo, vamos, meramente afectivo, emocional, pero también esto puede ser derivado de ya el deterioro cerebral, que se empieza a manifestar así. Muy bien. La siguiente, por favor. Grabando, se van haciendo cada vez más agudos. Por ejemplo, empiezan a olvidar cosas que acaban de ocurrir. Se empiezan a alterar los patrones de sueño. Empiezan a alterar los patrones de sueño. Los horarios para dormir ya no son los mismos. Por ahí algunas de ustedes que sé, porque las conozco, han trabajado en este contexto. Estos ciclos, estos ritmos circadianos se ven sumamente alterados. Al progresar la demencia, estos síntomas se agravan, ¿no? Ya habíamos visto esto. Los problemas con el lenguaje. Parafasias son alteraciones en las palabras, es decir, dicen alguna palabra, las personas pueden decir una palabra, pero alteran alguna letra, alguna sílaba, las transforman. Esto como un error, obviamente un error parafásico. Hay alteraciones también en cuanto a la construcción de oraciones o la pronunciación de las mismas. Este tipo de alteraciones diversas, junto con la alteración de memoria, es lo que ya nos llevaría al diagnóstico de demencia. Bueno, aquí algunas señales de alerta, ¿no?, de demencia, que es en realidad como una suerte de infografía, pero es prácticamente lo que les acabo de comentar. Pérdida de memoria, ¿no? Dificultad para realizar tareas familiares, problemas con el lenguaje, que lo acabo de comentar, juicio disminuido o pobre. Esto se refiere a la capacidad. Juicio es la capacidad de determinar qué es lo adecuado o inadecuado en un determinado contexto. Y esto, la capacidad de determinar qué es lo adecuado o no, se pierde también. De ahí que algunas personas con demencia, pues de repente empiezan a presentar conductas o imprudentes o que se consideran como poco aceptadas, mal aceptadas, ¿no? No aceptadas socialmente. Esto, dicho sea de paso, puede generar, de hecho, llega a generar mucho rechazo de los adultos mayores que empiezan a presentar estos síntomas, y también puede generar rechazo ya de las personas con demencia por la poca información y cultura que hay de socialización y de tratamiento y de acompañamiento de esta característica, lo cual sería pertinente, y este curso también va destinado a ello, a que se fuera mejorando, es decir, que compartiéramos una mejor cultura sobre la demencia para comprender mejor a las personas con demencia, pero también de prevención de la misma. Bien. Guardar cosas fuera del lugar, aislamiento o actividades sociales, de actividades sociales y de trabajo, problemas con las relaciones visoespaciales, que se relacionan con esto que preguntaban sobre dislexia. No solo, ¿no? Por ejemplo, esto implica dificultades para el manejo, ¿no? Incluso para deambular a veces. Cambios en el estado de ánimo, problemas para mantener la secuencia de las cosas y desorientación en espacio y tiempo.
Bueno, son algunas de los síntomas que ya también repasamos o vimos en las láminas anteriores. ¿Me ayudas con las siguientes, por favor? Dejas un minutito esta, por favor, y después podrías pasar a la otra, Fer, en unos instantes. Esta es la que les comentaba. Bueno, aquí están ilustradas algunas de las señales que empiezan a presentar las personas. Y continuamos. ¿Puedes poner la siguiente, Fer, por favor? Y muchas gracias por tu apoyo. Bueno, demencia degenerativa tipo Alzheimer. Antes de pasar a la demencia degenerativa tipo Alzheimer, voy a comentar otro elemento. ¿Recuerdan la función que vimos que llamamos flexibilidad cognitiva? Que consiste, para recordarla, en esta capacidad de cambiar o alternar o variar nuestra estrategia de acción cuando cambia la demanda. Bueno, sucede que esta es una función cognitiva que también puede verse alterada, ¿no? En la demencia. ¿Cómo creen o cómo han observado que se aprecia este deterioro por las personas en general? ¿Cómo aprecian estos cambios en una persona con deterioro o con demencia? Regularmente se emite un juicio, ¿no?, sobre la persona mayor que empieza a presentar esta poca flexibilidad cognitiva. Y este juicio es, pues ya es mayor y entonces ya es necio o ya es necia, ¿no? ¿No han escuchado este tipo de juicios? Bueno, esto puede tener que ver más que con una característica de personalidad, puede tener que ver más bien con un deterioro. Es decir, ya hay menos capacidad de la persona para flexibilizar sus procesos cognitivos y las respuestas que requiere el medio. Y entonces persiste en una respuesta, aunque esta no sea necesariamente la más adecuada. Bueno, me voy a detener un poco porque hay una lámina, perdón, hay una pregunta. ¿A qué edad se puede detectar una demencia? ¿A la edad que se empiecen a presentar algunos síntomas? Sí. Y se haga la evaluación pertinente, se puede saber qué tan leve o qué tan grave es la demencia. Por lo común los síntomas comienzan después de los 60 años de edad. Esto lo comenta Akami. Sí, es de acuerdo con todo, de hecho, con todo lo que comentas, ¿no? Uno, se hacen evaluaciones neuropsicológicas, es decir, evaluaciones de las funciones cognitivas, también evaluaciones, nos pueden ayudar las evaluaciones, los estudios de neuroimagen, y esto en su conjunto, pues nos proporciona los elementos diagnósticos. Y, en efecto, puede empezar desde, en etapas tempranas, desde los 50 años, pero lo más común es después de los 60 años, dependiendo del tipo de demencia. El deterioro cognitivo, que ahorita vamos a ver la diferencia, puede... Ah, ya, perdona, Cami. Bueno, con razón veía que estaba tan de acuerdo contigo. Esto que estoy comentando era una respuesta que ya había dado a Cami. Ahora seguimos con esto que tenemos en la lámina. Demencia degenerativa tipo Alzheimer. Repito por qué se le llama tipo Alzheimer. Fíjense que cuando la persona lo está padeciendo y diagnosticamos algunos de los elementos característicos, o más bien identificamos algunas de las características diagnósticas, solo podemos decir que es tipo Alzheimer porque las evidencias neuropatológicas pues las podemos recabar hasta después, post-mortem, ¿no? Entonces, mientras tanto queda así el diagnóstico, tipo Alzheimer. Bueno, ese es un tipo, es de hecho el más común, en algunos países de los más comunes. También otra de los tipos de demencia muy comunes, en México es el segundo tipo de demencia más común, es la demencia vascular. Es decir, la demencia derivada de alteraciones en el suministro sanguíneo del cerebro. Cuando éste se interrumpe o se daña o se ve alterado de diversas maneras, puede generar daño en las estructuras neuronales y esto derivar en demencia. Como se podrán imaginar,
factores como hipertensión, entre otros, incrementan el riesgo de padecer demencia vascular. Repito, este es uno de los que más se padecen en el mundo y en particular en México. También puede haber demencia infecciosa, es decir, una demencia derivada de neurosífilis, de meningitis, encefalitis, de SIDA, de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Que, bueno, como saben, en algún tiempo se le conoció como enfermedad de la vaca loca. Pregunta Dan, y sí, solo es en adultos, Dan, son patologías neurodegenerativas en adultos. Bueno, eso fue una pregunta de una de las compañeras que está en el curso. ¿Podrías poner la siguiente, por favor? Perdón. Demencias tóxico-metabólicas postraumáticas, es decir, también derivadas de un golpe o de varios golpes, se puede generar procesos de demencia. Los casos como más conocidos de estos son las que padecen algunos deportistas, ¿no? Sobre todo en esos deportes que implican un impacto constante, ¿no? En el cerebro, box, fútbol americano, e incluso ya hay algunos documentales y películas que abordan esto, ¿no? Cómo es que muchas personas que han practicado estos deportes pueden después generar demencias. Bueno. Maestro, buenos días. Disculpe. Hola, buenos días. Sí, maestro, le comento algo importante. Se ha descubierto desde hace 4 años que puede existir deterioro cognitivo en jóvenes adultos y también adolescentes debido al celular. Se ha comprobado que de aquí a 20 años, debido a que los jóvenes, al utilizar o adultos el celular, está produciendo deterioro cognitivo, ya que el cerebro es un músculo, es un órgano que tiene que ser trabajado, y debido a esto se está perjudicando, es decir, existe un deterioro cognitivo que se está yendo lentamente, pero en 20 años vamos a ver demencia, maestro. Sí, este es... ¿no? Sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Escucho. Ya. Sí, escuché, se entrecorta un poco el audio, por eso de repente intervengo y luego ya lo dejo, pero alcancé a escuchar de su aportación que el uso, ¿no?, de tecnologías y el cómo se está usando las diversas tecnologías de comunicación principalmente está asociado a posibilidad o de riesgo de demencia en etapas posteriores, ¿no? Sí, maestro. Bien. Sí, no he tenido acceso a este tipo de investigaciones, pero por supuesto que me parece pertinente, ¿no?, que haya esa posibilidad. Vamos a abordarlo más adelante, es decir, cómo el tipo de ejercicio cognitivo o actividad cognitiva y física que tenemos determina también el estado de nuestras funciones cognitivas en unos años. Sí, se puede hipotetizar que un cierto tipo de actividad y de estilo de vida genere en unos años el riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Ahora, para comprobarlo, pues solo lo podemos hacer hasta que hagamos un estudio longitudinal con estas personas que ahora tienen este estilo de vida, con este uso específico, y los estudiamos unos años después, hasta que cuando empiecen a presentar estos signos, ¿no?, de deterioro, pero claro que puede ser un factor de riesgo. Tenemos un problema dentro de nuestro cerebro, que a veces todos los seres humanos pensamos que nuestras funciones van actuando normalmente, pero nuestro cerebro tiene que ser trabajado inclusive desde la niñez. Los soldados CIA, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que hacen es un entrenamiento específico y permanente. Claro, ellos tienen un problema por ejemplo, de TPT, trastorno traumático, pero su cerebro tiene tal función que resulta que es efectivo en cuáles situaciones de estrés, como usted decía, ¿no?, o de toma de decisiones, como fue en la segunda personas muy cristianas de Dios, y les dio fortaleza en nuestros valores. Entonces yo creo que también, maestro, hay que trabajar en ese sentido, de que nuestro cerebro no es un músculo que trabaja solito, sino que nosotros tenemos que ayudarlo. Y le comento una situación.
Sí, Yo tengo gente aquí en Ecuador que son las personas que venden en el mercado, el 60% no sufre de estos problemas, ya que su claro. cerebro están manualmente, o sea, no utilizan la computadora ni el celular como calculadora, ¿no? Y esas personas activan su cerebro prácticamente todo el tiempo. Entonces yo pienso que, maestro, como usted nos dice, hay que trabajar en los casos, claro, normalmente es pasado los 50, 60 años, pero siempre el deterioro puede darse si nosotros no tenemos una forma de tener una salud mental y también tratar de que nuestro cerebro tenga todo lo normalmente posible para acrecentarlo y desarrollarlo cognitivamente, ¿no? Es importante esto, maestro Carlos. Sí, 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 claro. Y agradezco mucho su aporte. En efecto, de hecho, esto ya lo vamos a profundizar. Me voy a ir un poquito más rápido con los tipos de demencias para dedicarnos un poco más de tiempo a la prevención, que es algo de lo que ya me están preguntando, nos están preguntando en el chat. Por ejemplo, Guadalupe Garza. eh, una pregunta muy interesante de Sandy Lacor, ¿no? Profesor, ¿cree que tenga alguna repercusión del COVID en el organismo en cuanto a la pérdida de memoria? Bueno, vamos a ir Ya, maestro. abordando algunos de estos factores. Eh, eh, Continuamos entonces. Bueno, repito un poco más rápido con las demencias. Bueno, sí hay algunas enfermedades neurológicas que son de origen genético, respondiendo también a algunas de las preguntas en el chat de Magali. Por ejemplo, se ha observado que en Ya, maestro, Parkinson, encantado. Gracias. sí, a usted, en Parkinson o en Alzheimer hay factores eh, que incrementan el riesgo de padecerlo y son factores genéticos, ¿no? Es decir, si hay antecedentes heredofamiliares de la presencia de algunas de estas enfermedades, de patologías, de demencia, sí, hay una mayor posibilidad de presentarlas, ¿no? También por ejemplo, de Huntington, que es otro tipo de demencia, ¿no? Entonces sí, también tienen este origen. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Fer? Bien. El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la presencia de una gran cantidad de placas seniles y ovillos neurofibrilares. Ahorita los explico brevemente. Estos provocan alteraciones en los sistemas de diversos neurotransmisores. Se ha observado que principalmente acetilcolina y dopamina. Es la más común de las demencias y de las demencias es entre el 50 y el 75% de los casos. Varían, ¿no?, las estadísticas, pero sí, es de las de mayor prevalencia dentro de las demencias. Mencionaba, denme un segundito, por favor. Ya. Estas evidencias neuropatológicas son placas seniles u ovillos neurofibrilares. Para resumirlo, son como si algunos residuos metabólicos de las neuronas y se fueran acumulando alrededor de las neuronas y fueran imposibilitando sus funciones, las fueran como bloqueando. Y esto a la larga las va, de hecho, matando. Es decir, inhibe sus funciones primero y luego impide que continúen con vida estas neuronas. Por eso es que en los cerebros de las personas con Alzheimer se van viendo una muy significativa pérdida de neuronas. Seguramente han visto imágenes, ¿no?, de un cerebro normal comparado con uno de Alzheimer, y el de Alzheimer se ve como muy reducido en cuanto a volumen, los surcos se ven muy pronunciados. Esto es pérdida de neuronas. Bueno, no nos vamos a detener tanto en estos factores neuropatológicos para poder avanzar más en lo otro, en las formas de prevención. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Bien. Antes de continuar con esta, perdón, me olvidé hacer énfasis en el déficit en los sistemas de acetilcolina y dopamina. La acetilcolina se ha observado que está muy relacionada con diversas funciones, entre ellas con memoria. Es decir, lo que en el caso del Alzheimer genera esta pérdida pérdida de la capacidad de memoria anterógrada es alteración en los sistemas de acetilcolina
y también daño en estructuras muy relacionadas con memoria anterógrada, las que ya mencionamos al inicio, es decir, hipocampo, corteza entorrinal. Bueno, esto lo menciono porque parte de los tratamientos farmacológicos se relacionan con la optimización de los sistemas de acetilcolina o colinérgicos. Bueno, continúo. Prevalencia en México, aproximadamente el 1% de la población entre los 60 y 64 años de edad, pero luego ya 10% incrementa drásticamente de la población mayor de 65 años y entre el 30 y 50% de la población mayor de 80 años que padece demencia, obviamente. Es decir, no de la población en general de 80 años, sino de la población que padece demencia, ese es el porcentaje, es muy alto. Por eso es de los más comunes, ¿no? El Alzheimer. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Bien. Vamos a mencionar brevemente la demencia vascular, porque también es una de las que más se padecen en México y en el mundo. Un accidente cerebrovascular son diversos factores que alteran o bloquean el riego sanguíneo a cualquier parte del cerebro. ¿Qué pasa cuando deja de llegar sangre en suficiencia o en absoluto a alguna parte del cerebro? Pues que estas partes del cerebro, estas células, pierden la capacidad de realizar sus funciones y van muriendo. ¿Sí? Un infarto cerebral a una parte del cerebro implica que deje de llegar sangre ahí, por tanto esa parte del cerebro, esas células mueren. Bueno, sabemos que en México otra de las enfermedades que se padecen mucho es hipertensión, también hiperlipidemia, es decir, alta concentración de grasas, de colesterol en las arterias. Todos estos son factores que incrementan el riesgo de padecer alteraciones en el suministro sanguíneo del cerebro y por tanto de generar a la larga demencia vascular. Los infartos silenciosos, como mencionamos aquí, son muy comunes. ¿Qué significan? Le llamamos infartos silenciosos porque por sí mismos no ocasionan un daño evidente. ¿Podrías ayudarme con la siguiente, Fer, por favor? Miren, aquí tenemos un estudio de neuroimagen y en las flechitas en rojo señalan unos puntos blancos. Estos son infartos, microinfartos. Estos, por ejemplo, podrían no haber generado síntomas en la persona. Es decir, son infartos silenciosos. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a acumular muchos infartos silenciosos? Pues que entonces sí que empieza a notarse cognitivamente. Y lo más grave de esto es que cuando empiezan a notarse cognitivamente, conductualmente, es porque ya ha habido tal alteración o tal daño en el cerebro por la acumulación de infartos que esto ya es un daño irreversible, es decir, es una demencia vascular. De ahí la importancia de que cuando se detecta que una persona adulta mayor empieza a tener como estos elementos de pérdida de memoria, pues mejor prevenir, es decir, realizar los estudios y hacer cambios, prevenir y hacer los estudios necesarios, pues para evitar la posibilidad de que se esté dando un proceso de este tipo, ¿no? Y más cuando sabemos que el estado de salud de la persona es proclive a desarrollar este tipo de demencia o de alteraciones. ¿Sí? Bueno, factores de riesgo para demencia vascular. Me concentro aquí porque son justo elementos. Perdón, ¿me puedes ayudar con la siguiente, Fer? ¿Cuáles son factores de riesgo? Me concentro en estos, pues porque están muy presentes, son problemas de salud pública en México. Diabetes, arteriosclerosis, hipertensión y alteraciones derivadas de tabaquismo. Todos estos elementos, entre otros, son factores que incrementan el riesgo de padecer demencia vascular. Como ya nos señalaba nuestro
tu compañero hace un momento, desde Ecuador me parece, estos cambios en el estilo de vida, el ejercicio físico, que lo vamos a abordar más adelante, el ejercicio físico, el tipo de actividad cognitiva, pues va a prevenirnos, va a ayudarnos a disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades, pero también, por tanto, demencia vascular o deterioro cognitivo en su caso. Bien, ¿me ayudas con la siguiente, Fer, por favor? Va. La demencia vascular es la segunda causa más frecuente de deterioro cognitivo o es la segunda, el segundo tipo de demencia más común después del Alzheimer. Su prevalencia se duplica cada 5.3 años, o sea, es alarmante el incremento, el índice o la prevalencia, el incremento en la prevalencia en la población. Y pues factores como los que ya mencionábamos, pero mala alimentación y estilos de vida poco sanos, sedentarismo, estilos de vida sumamente estresantes, todo eso incrementa, o sea, como dice ahí, va duplicando, va multiplicando, ¿no?, la posibilidad de que las personas vayan padeciendo este tipo de alteraciones. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Bien. En el mundo, alrededor de 47 millones de personas tienen demencia, que es una cantidad pues exorbitante, ¿no? Esta cifra se incrementa a más de 131 millones, se estima que incrementará para el 2050 debido a la transición demográfica. O sea, es alarmante, nuevamente repito. Estamos llegando, dadas las mejores condiciones de salud en el mundo, estamos llegando a que se incremente, ¿no?, la esperanza de vida. Pero no hemos cuidado como sociedades otros aspectos, lo cual nos está llevando a que incremente la esperanza de vida, sí, pero también que incremente esta esperanza de vida con demencias. Es decir, vivimos más años, pero en condiciones de elementos como sedentarismo, estrés, alimentaciones, dietas saturadas de grasa y azúcares. Esto nos está llevando, repito, a vivir más años, pero a incrementar el riesgo de demencias, ¿no? Es decir, a disminuir drásticamente nuestra calidad de vida. Incrementa la esperanza de vida, pero disminuye la calidad de la misma. Bien. Factores de riesgo. No, perdón. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer? Bien. La prevalencia de demencia en nuestro país para el área urbana es de 7.4% y para la región rural ligeramente menor de 7.3%. Esto tiene que ver también porque progresivamente se han ido igualando o se han ido disminuyendo las diferencias, ¿no?, entre los estilos de vida en el campo y en la ciudad, por desgracia, porque antes se contaban con dietas mucho más balanceadas y con menor concentración de grasas y azúcares en el campo, pero poco a poco el tipo de comida industrializada ha ido invadiendo diferentes ambientes, incluyendo el de la propia producción de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, y además la producción en el campo, que antes se caracterizaba, pues, vamos, por esta vida bucólica, con ritmos más propios del sol y de la tierra, etcétera, y ahora con la industrialización de la misma, pues se han ido incrementando también ritmos de trabajo estresantes aún en el campo. Entonces, bueno, estos, entre otros factores, hacen que no sea tanta la diferencia, ¿no?, entre la prevalencia de estas demencias. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bien. Transición epidemiológica. Hay un cambio en el patrón de presentación de las enfermedades en distintas poblaciones, es decir, hace unos años eran otras las enfermedades que más padecía la gente, pero conforme va cambiando la proporción de población adulta y de las enfermedades propias que caracterizan a estas edades, pues va cambiando también el tipo de epidemiología. En los últimos años se ha caracterizado por la sustitución de las enfermedades infecciosas por enfermedades crónico-degenerativas.
¿no? Ahora estas son las de mayor prevalencia y la tendencia de esto es a incrementar, ¿no? De manera también exponencial, ¿no? Como ya veíamos, a duplicarse en unos pocos años el tipo de demencias y a que las enfermedades crónicas degenerativas sean después ya las enfermedades más comunes y de más, vamos, de salud pública, ¿no? Ojo, aquí voy a mencionar un elemento que recientemente se ha estado investigando. La, la depresión también ha ido ganando terreno como uno de los graves problemas de salud pública, lo cual lo menciono porque se, esta combinación entre elementos de depresión y deterioros cognitivos, pues pueden hacer una combinación fatal, ¿no? Para la población actual, pero sobre todo para las de de los siguientes años, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente, Ver? Bueno, el envejecimiento se está volviendo actualmente en una de las principales causas del aumento de la carga global de enfermedades. Esto es una síntesis de lo que ya hemos estado comentando, ¿no? El envejecimiento, no por sí mismo, sino el envejecimiento dadas las actuales condiciones de alimentación y de estilos de vida. El envejecimiento por sí mismo no tendría que estar aparejado de deterioro cognitivo, no tendría que estar acompañado de enfermedades crónico-degenerativas. Hay factores que están propiciando que incrementen estos elementos. Lo digo por lo siguiente, hago énfasis en lo siguiente. En nuestra sociedad, y hay ya varios autores que lo han estado desarrollando a partir de la psicología, pero también de la filosofía, etcétera, se tiende a observar a la vejez como uno de los elementos más de discriminación de diversas maneras, ¿no? El problema que nos estamos enfrentando es que este factor de discriminación que se pone en evidencia con falta de atención y de comprensión a los problemas propios de la vejez, falta de atención desde políticas públicas hasta el ámbito cotidiano, el familiar incluso, esto va a entrar en una grave crisis porque estas personas que hoy no, en general, no tenemos una cultura necesaria para contemplar y estudiar y enfrentar, digamos, la vejez, más adelante estaremos viviendo una sociedad en donde gran parte de la misma será adulta mayor y desgraciadamente mucha, si siguen las tendencias actuales, padecerá demencias. Esto es grave. Es decir, sí es un tema de suma urgencia de tratar. Va. ¿Me ponen la siguiente, por favor, Fer? Bueno, se han identificado los principales problemas de salud en la población de entre 60 años y más. Enfermedades cardiovasculares 30%, neoplasias malignas 15%, enfermedades respiratorias crónicas 9.5%, ¿no? Esto solo por comentar algunas de los padecimientos que se están como caracterizando en la edad adulta mayor. La siguiente, Fer, por favor. Enfermedades musculoesqueléticas 7.5%, trastornos mentales y neurológicos 6.6%, pero esto es engañoso, es decir, vamos a verlo de manera relativa. Los trastornos mentales y neurológicos por sí mismos, pero parecen ocupar solo un 6.6%, pero si vemos que también están asociados cada vez más a problemas circulatorios, cardíacos, vasculares en general, pues este riesgo, la prevalencia de este riesgo es mucho mayor. Bien, la siguiente, Fer, por favor. Ahora sí, diferencia entre demencia y deterioro cognitivo leve. La demencia compromete también a otras funciones cerebrales, ya lo habíamos visto, ¿no? Habilidades para desarrollar actividades normales. Bueno, pero el deterioro cognitivo leve
afecta de forma exclusiva la memoria. Es decir, cuando observamos a una persona que presenta alteraciones némicas o de déficits némicos, entonces aquí no estamos necesariamente frente a una caso, una situación de demencia, pero sí, posiblemente habría que hacer la evaluación de un deterioro cognitivo leve. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas de las personas, de acuerdo a un estudio que ya se los comentaba, más del 50% de las personas que padecen deterioro cognitivo leve, después de unos años pueden presentar demencia. ¿Sí? Es decir, este factor es más bien una especie de alerta, debemos considerarlo ya como una alerta. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Bien, miren, es el que les comentaba. En un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se dio seguimiento a pacientes con deterioro cognitivo leve. Se observó que el 50% de los sujetos habían progresado, en 8 años que duró el estudio, habían progresado a demencia, mientras que la población sin alteraciones solo un 22%. Es decir, sí es una señal de alerta clara la presencia de problemas némicos o de memoria, ¿sí? De deterioro cognitivo leve. Esto muy probablemente puede derivar en demencia. Si se dan cuenta, esto lo señalo y hago mucho énfasis y recalco mucho este riesgo, que identificamos este riesgo, porque se ha normalizado en nuestra sociedad el padecer problemas de memoria. Lo hemos visto, ¿no? Ah, sí, se le están olvidando, es que ya es mayor, ¿no? Ah, sí, ya empiezo a olvidar cosas, sí, pero pues es que ya pasé de mis 50, de mis 60 años. Se normaliza. Me parece que el trabajo que sería pertinente realizar es dejar de normalizar esto. Es decir, no sería normal que tuviéramos problemas de memoria. Estos también, un paréntesis, pueden aparecer por condiciones de ansiedad, de estrés, incluso también de depresión. Pero entonces saber diferenciar esto. Bueno, sí, estoy teniendo problemas de memoria porque estoy atravesando una separación, un problema legal, un problema laboral, es diferente, pero cuando esto ya se empieza a volver parte, este tipo de problemas némicos, parte de nuestra vida cotidiana, no, eso no hay que normalizarlo, hay que atenderlo y prevenirlo, mejor aún. Bien, la siguiente, Fer, por favor. Bueno, vamos a primero abordar algunos de los tratamientos farmacológicos y luego ya como los programas, ¿qué deberían incluir los programas de prevención o de ejercicios cognitivos? Va. Entre los fármacos más usados como notropos o notrópicos, es decir, fármacos que optimizan las funciones cognitivas o las mejoran, está el piracetam, de hecho muy utilizado en casos de Alzheimer. No obstante, algunos de estos fármacos, ojo, en la etapa de deterioro cognitivo leve no tienen efecto. ¿Se dan cuenta? O sea, se han probado estos fármacos que sí manifiestan una ralentización en el proceso en Alzheimer, por ejemplo, piracetam, pero cuando se prueba con pacientes con deterioro cognitivo leve no se manifiesta una mejoría. Es decir, hay que recurrir a otras cosas cuando se está frente a una situación de deterioro cognitivo leve. La siguiente, por favor, Fer. Gracias. Ah, perdón, aquí. Ahí hay un error en la lámina. Debería decir... Ah, no, sí, este es un fármaco. La citicolina puede mejorar el daño cerebral crónico, es decir, puede funcionar para ralentizar el daño cerebral crónico. Los vasodilatadores, estos fármacos, diversos fármacos, que se usan para distensar o dilatar los vasos sanguíneos, lo cual mejora el riego sanguíneo. Esto sirve, sí se nota mejoría en algunos casos de deterioro cognitivo leve.
y sí puede funcionar, claro, siempre esto con el acompañamiento de una supervisión de todos los otros factores físicos, pero sí puede funcionar, son fármacos que pueden funcionar como protectores o aminoran, disminuyen el riesgo de padecer deterioros cognitivos y demencias. Por supuesto, la vitamina B, la vitamina E y los complejos B, ¿no? Potentes factores de potentes antioxidantes, perdón, aunque tienen resultados modestos en el deterioro cognitivo leve. Ojo, cuando hay deterioro cognitivo leve, repito, este tipo de fármacos no reporta una mejora significativa. Aquí hay que abordar desde otras perspectivas. Bien. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer? Bueno, casi terminamos lo farmacológico, ¿eh? Ginkgo biloba, eh, ay no, creo, creo que brincó una, Fer, una previa, por favor. Bueno, el ginkgo biloba, ahí está, es, como saben, una planta de origen chino muy, muy antigua y ha servido, y sobre todo combinada con ácidos grasos omega 3, y a veces las venden también combinadas con complejo B, y sí se ha observado una potenciación de la mejora de las funciones cognitivas. Sí se ha observado que sirven como agente protector ante el deterioro cognitivo y también ante la demencia, ¿no? Obviamente también, ¿no? Hay que generar este consumo con los cuidados necesarios, no de manera indiscriminada estar consumiendo este tipo de productos. Sí con una supervisión, pero se ha observado en diversas investigaciones que sí generan un elemento de protección o prevención. Adelante, por favor, Fer. Ahora sí. Bueno, ahora sí, tratamientos no farmacológicos, que son los que me parece más nos interesan. Incluyen necesariamente una perspectiva global, multidimensional de la salud. Dieta, ejercicio, prácticas y socialización. ¿Qué tipo de dietas? Bueno, de entrada, disminuir aquellos alimentos o factores que incrementan el riesgo de, como ya mencionaba nuestro amigo de Ecuador, de inflamación. Por ejemplo, disminuir el consumo de carnes, disminuir, no eliminar necesariamente, ¿no? Pero sí disminuir el consumo de carnes, de grasas, poliinsaturadas, de perdón, de colesterol, de azúcares, y empezar a sustituir por otro tipo de alimentos que nos generan una mayor protección cerebral, por ejemplo. Ahorita vamos a ir abordando uno por uno de estos factores. La siguiente, Fer, por favor. Bien. En cuanto a la estimulación cognitiva, primero, aquí voy a dejar esta lámina un rato porque vamos a detenernos aquí a platicar de esto. Estimulación cognitiva, intervenciones cognitivas dirigidas a los ejercicios diarios. Esto tiene que ver con pasatiempos, como sopas de letras, Tangram, etcétera, juegos de ordenador a veces son útiles, pero ojo, aquí vamos a señalar algo. Miren, nuestro cerebro, cuando está activándose con funciones o con actividades o con conocimientos previos, con cosas que ya tenemos muy sabidas, se activan redes o rutas neuronales ya muy establecidas, muy específicas. El cerebro, como ya habrán escuchado, es un gran economizador de energía. ¿Qué significa esto? Que cuando va asimilando una actividad, demanda la participación de diversas redes neuronales. Pero cuando esta actividad ya la va aprendiendo el cerebro, estas redes neuronales se van simplificando y entonces el cerebro solo recurre a ciertas redes neuronales. Es como si el cerebro dijera, bueno, ya lo aprendí, ya vi cómo funciona esto, ahora ya sé cómo hacerlo y solo lo van a hacer estas rutas neuronales.
Es un proceso normal, es un proceso mediante el cual el cerebro también mantiene su estado óptimo, pero esto implica un riesgo. Si repetimos solo aquellas actividades con las cuales estamos muy familiarizados y no implican esto un desafío de aprendizaje, no estamos estimulando al cerebro para que active redes neuronales diversas, alternas. Ajá. Por lo tanto, estimulación cognitiva, más allá de realizar ejercicios repetitivos, por ejemplo, el tangram, la sopa de letras, se pueden hacer ya fórmulas muy repetitivas. En cambio, intentar aprender elementos, prácticas, habilidades nuevas, es uno de los mejores favores que le podemos hacer a nuestro cerebro a cualquier edad. Podemos decir, no, es que yo a mis 60, 70, 80 años, no me interesa aprender ya otro idioma. Bueno, uno es, ¿por qué no? Y la otra es, esto beneficiaría enormemente a la actividad neuronal. Por lo tanto, la pura funcionalidad como ejercicio, como optimización de las funciones cognitivas, estaría ya siendo una buena razón para practicarlo. Dije un idioma por decir algo, pero podemos decir cualquier otro tipo de prácticas, sobre todo eso, novedosas y que impliquen un proceso de aprendizaje nuevo. Bueno, ahorita nos vamos a detener más con este tipo de estrategias. Ejercicio físico. Bueno, sí, ya hay diversas, muy variadas investigaciones longitudinales que van siguiendo a poblaciones a lo largo de varios años en práctica, variados estilos de práctica de ejercicios, y se ha encontrado que aquellas personas que tienen una práctica constante de ejercicio físico sí reportan un incremento o por lo menos un mantenimiento del volumen cerebral incluso, lo cual es sorprendente. Es decir, el mayor ejercicio físico, no exhaustivo tampoco, pero el mayor ejercicio físico que sí implique poner, por ejemplo, al músculo cardíaco a trabajar de manera un poco más allá de lo cotidiano, que mejore el riego, la distribución de sangre al cerebro, etcétera, sí, se reporta como incluso, repito, incremento en el volumen cerebral. Es decir, es un factor muy importante para prevenir la demencia. Bien, ejercicios cardiovasculares muy recomendados, ¿no? De hecho, por fortuna, aunque todavía no es suficiente, estamos experimentando ya una transición en, en la perspectiva que se tiene sobre el adulto mayor. No sé si les haya tocado percibir que cada vez hay más anuncios, programas, etcétera, incluso videos en YouTube sobre personas adultas mayores que empiezan a practicar deportes, por ejemplo, deportes extremos, ¿no? O deportes que se consideraba solo para personas más jóvenes, ¿no? Patinaje, ciclismo extremo, ciclismo de montaña, yoga, gimnasia, etcétera. Esto obedece a que sí se está dando progresivamente un cambio, ¿no? Una transición en cuanto a cómo contemplamos las posibilidades que tenemos como adultos mayores, pero no es suficiente, ¿no? Aún no tenemos una cultura para prevenir todavía. Bueno, como una experiencia personal, bueno, les comparto, he tratado, ¿no?, a muchísimas personas con deterioros cognitivos y con demencias. Y recientemente conocí a una persona mayor que realiza ejercicios físicos constantes ahora en casa, pero es una persona de más de 80 años, 82 años, que tiene un excelente estado de salud, por supuesto un excelente estado cognitivo, y lo que me compartió es que él ha estado en ejercicio físico constante desde la etapa, desde joven, ¿no? Esto no quiere decir que haya sido un atleta de alto rendimiento y que se haya dedicado a esto, no, sino que ha mantenido constante una actividad física. Bueno, cada vez nos damos más cuenta que esto es un factor fundamental de prevención, ejercicio físico. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer?
Dieta mediterránea, esto ya está muy difundido, ¿no? Ingesta elevada de pescado, preferentemente azul, por el contenido de omega 3, verdura, legumbres, frutas, cereales, aceite de oliva, semillas y por supuesto disminución en el consumo de carnes, específicamente carnes rojas y grasas saturadas. Esto es bien difícil, ¿eh? Suena sencillo, lo hemos visto en infinidad de videos en YouTube, lo hemos visto en infinidad de páginas, pero cambiar nuestros hábitos alimenticios, como tal vez muchos de ustedes sepan, es de las cosas más complicadas que hay. Y es parte de las transiciones culturales que es necesario promover si queremos evitar o prevenir las demencias. Por Disculpe, ahí, sí, Regina. una pregunta rápida. Sí, gracias. Es que, bueno, veo aquí todos los factores que pueden influir, pero me pregunto qué pasa con el alcohol, con el alcoholismo, porque también se habla mucho de esa situación, cómo puede llegar a afectar. Sí, sí, gracias por tu pregunta, Regina. Sí, el alcohol genera daño en las funciones, en el cerebro y en las funciones cognitivas por varias vías. De hecho, directamente el alcohol daña en las estructuras cerebrales, ¿no? De manera directa, pero de manera indirecta también dañando al hígado. Cuando se daña el hígado, se le disminuye la capacidad de sintetizar, como sabemos, es uno de los laboratorios más importantes de nuestro organismo, y al ser dañado también se altera su capacidad de suministrar eh, algunos elementos fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Tiamina, por ejemplo. Luego entonces, si ya no funciona y sintetiza de manera adecuada el hígado este tipo de sustancias y no hay suministro al cerebro de las mismas, esto contribuye a que el cerebro se vea dañado. Una de las demencias más características asociadas al consumo de alcohol es el síndrome de Korsakoff, ¿no? En donde hay una pérdida global de la memoria. Entonces, sí, está directamente asociado con un tipo de demencia, aunque en general está asociado con deterioro cognitivo, el consumo de alcohol. Gracias. A ti. Bueno, me surge la duda, Alejandro, te saludo porque te conozco de un curso sobre neuroinmunología. Creo que estás en Puebla. Sí, muy bien. Saludos, Alejandro. Te veo comentando, no sé si tú quisieras compartir algo. O está bien. No, hacer una invitación, ¿eh? Sí. Va, bien. Seguimos entonces. Control de factores de riesgo vascular. Bueno, controlar, obviamente, en la medida de lo posible, la hipertensión arterial, es decir, evitarla, claro, prevenirla o tratarla de manera adecuada, la diabetes, la dislipidemia y obviamente evitar el consumo de tabaco y alcohol y pues, en general la obesidad, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, con los elementos anteriores, por lo menos con el anterior, con el de la dieta mediterránea, ¿no? Cambiar hábitos de alimentación también impacta, ¿no? La posibilidad de prevenir hipertensión, diabetes, etcétera. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer? Aquí venimos con dos factores importantísimos. Práctica de acciones, y aquí nos vamos a detener un poco. Jardinería, idiomas, cocina, viajes, actividades que estimulan las funciones cognitivas y previenen su deterioro. Bueno, de esto también hay una vasta cantidad de información, videos incluso que abordan el tema y dan recomendaciones, algunas muy pertinentes. El límite o la limitación de este tipo de recomendaciones y de información de divulgación es que luego es difícil adecuarla a nuestras condiciones de vida. Por ejemplo, una persona que no puede practicar jardinería o que no puede realizar viajes se vería como limitado. Bueno, hay muchas otras variadas formas en las que podemos implementar actividades novedosas y desafiantes en nuestra vida cotidiana.
Lo interesante sería recurrir a grupos que ya hay en algunos centros, por ejemplo, en el Instituto de Neurología, y que se pudieran estar fomentando en las distintas instituciones educativas y de salud, grupos de fomento a la actividad cognitiva o a la mejora cognitiva o a la prevención de las demencias. ¿Qué implicaría esto? Socialización, por un lado, que ahorita lo vamos a abordar cuál es su importancia, y dos, desarrollo de prácticas desafiantes y nuevas, a cualquier edad. Bueno, cuando el cerebro, como ya les explicaba, se dispone hacia aprender, a aprender nuevas actividades, nuevas habilidades, demanda otras redes. Incluso el cerebro, el hemisferio derecho, en la mayoría de las personas, es menos activo que el izquierdo. Pero cuando estamos frente a actividades novedosas y desafiantes, se activan mucho redes del hemisferio derecho. Bueno, fíjense, sí, y les pido que me vayan siguiendo en este comentario. Repito, las actividades novedosas y creativas demandan mucho más la participación del hemisferio derecho. Bien, a lo largo de la vida hay una especie de lateralización, es decir, se van recargando las funciones cognitivas con la activación más o la activación predominante del hemisferio izquierdo. No quiere decir que el otro no sea activo, sino que se activa menos. Va. Luego entonces, una práctica cognitiva preventiva es hacer todo lo necesario por activar más a otras redes del cerebro, por ejemplo, del hemisferio derecho. Si ya sabemos que las actividades nuevas, desafiantes y creativas tienen que ver o demandan más la participación del hemisferio derecho, bueno, pues un programa de activación y prevención sería actividades, incluiría actividades que demanden, que tengan mayor activación del hemisferio derecho. ¿Como cuáles? Las actividades artísticas demandan mucho la actividad del hemisferio derecho. La escritura creativa demanda mucho la actividad del hemisferio derecho. Repito, de ambos hemisferios, pero de manera predominante o un poco más que otras actividades del hemisferio derecho. ¿Qué programas se podrían desarrollar en torno a esto? A la mayoría o muchos adultos mayores, no sé si lo hayan notado, les gusta platicar sobre experiencias de su vida, eventos de su vida. ¿Lo han notado? Bueno, ¿qué tal si lleváramos este tipo de ejercicios y los sistematizáramos y empezáramos a dotar de un taller para que las personas, además de platicar estas experiencias, las empezaran a redactar, a componer de una manera creativa y pasáramos de la mera creación autobiográfica a la creación, incluso ficcional, o sea, a la composición creativa de textos, de microtextos puede ser, tampoco es necesario exigir demasiado a las personas cuando no están familiarizadas con estos, ¿no? Imaginemos que creamos en nuestro centro, donde quiera que estemos realizando nuestras prácticas, talleres de microcreaciones o de microficciones o de microbiografías. Bueno, esto se ha observado, es decir, la práctica de creación artística y mucho más cuando demanda los elementos verbales, activa de manera muy importante las redes neuronales, mucho del hemisferio derecho, también del izquierdo, obviamente. Bueno, esto por sí mismo ya sería un programa sumamente importante. ¿Qué otro tipo de cosas? Como ya decíamos, musicalización, vocalización, al aprendizaje mínimo de instrumentos, romper esta barrera que implica lo siguiente, fíjense. Cuando una persona ya pasa incluso a veces de los 40, sucede, o sea, desgraciadamente sucede, por el trajín de la vida cotidiana, ya se empieza a ver como imposibilitado por tiempos para aprender cosas nuevas. Dice, no, pues yo en algún momento quise aprender piano, pero ya no, ya tengo una vida que me demanda otras cosas. Empezar a romper esta barrera implica decir, es que aprender esas cosas, no importa la edad que tengas, es lo mejor que puedes hacer por tu cerebro.
No sé si me explico en esto. Es empezar a construir otra cultura de la actividad. La actividad pierde así el carácter meramente utilitario en términos productivos y se vuelven actividades que son saludables, es decir, son beneficiosas porque son saludables. Aprender la guitarra, el piano, aunque ya no vayas a ser un concertista, aunque solo llegues a sacar una sola melodía medio mal tocada, no importa. El favor que le estamos haciendo a nuestro cerebro y más en cuanto a la capacidad de prevenir deterioros cognitivos es enorme, aunque solo alcancemos un nivel mínimo de manejo de un idioma o de ejecución de algún instrumento. ¿Me explico? Solo puse 2 ejemplos, pero con ellos me refiero a romper esta barrera cultural de que los adultos y más los adultos mayores ya no están como en condiciones de aprender cosas nuevas. Hemos visto, por supuesto que se ha difundido en programas de salud pública, sobre todo en la ciudad, programas, ¿no? En donde se activan, se promueven, no sé, pilates, todo este tipo de actividades en parques, etcétera. Y está muy bien, claro, pero creo que falta aún romper esta barrera, porque si se dan cuenta, las habilidades nuevas siempre van enfocadas hacia la población joven, ¿no? La capacidad de aprender a manejar programas de cómputo, la capacidad de aprender idiomas, de aprender instrumentos, de aprender habilidades, siempre va dirigida hacia población joven. No, la cultura preventiva implicaría romper esta barrera y decir, estas actividades deberían estar dirigidas también y de manera primordial a adultos mayores. Bueno, si no se puede hacer desde políticas públicas, porque están en manos obviamente de otras personas, pues sí lo podemos hacer desde nuestros ámbitos de trabajo, desde donde realizamos nuestra práctica. Muchos de ustedes, lo sé, porque me lo han comentado, tienen sus prácticas profesionales, tienen ejercicio directo con población, con grupos por lo menos, ¿no? De población. Bueno, pues generar esta nueva cultura y compartirla implicaría crear programas de mejora cognitiva, novedosos, creativos, dirigidos a adultos mayores, por ejemplo, también. Va. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer, por favor? Bien. Y la siguiente también, Fer, por favor. Esta está. Esa. Bueno, en su conjunto vemos una interrelación de varios factores que no pueden verse, no pueden abordarse de manera aislada. Solo si los abordamos de manera coordinada, interrelacionada, es que podemos generar desde nuestros programas una nueva cultura también, a abonar, ¿no? A generar una nueva cultura con respecto al adulto mayor y al deterioro, y a la prevención del deterioro. El aspecto social, y de hecho no me detuve ahí, el aspecto social es fundamental. Se ha observado en diversas investigaciones también eh, que las personas cuando mantienen un intercambio, una socialización, un núcleo social de interrelación, tienen menos riesgo de padecer deterioro cognitivo y demencia. Lo contrario, es decir, cuando las personas presentan un deterioro cognitivo o demencia y están aisladas, su deterioro es mucho más acelerado. Es decir, el aislamiento es, eh, es enemigo de la salud cognitiva, ¿no? Entre más interconectados, entre más socializados, mejor protección a nuestras funciones. Bueno, pero esta socialización, si se vincula con el aspecto físico, y entonces vemos estos clubs o grupos de personas adultas mayores que se empiezan a reunir para compartir ejercicios físicos, ¿no? Y los vemos ya afortunadamente cada vez más, bueno, ahora no por las condiciones de emergencia sanitaria, pero los veíamos cada vez más reunidos en parques, en explanadas, practicando por sí mismos en conjunto, conformando como clubs para practicar ejercicios. Esto es maravilloso porque esto sí nos está previniendo con la demencia. Pero si además agregáramos a estos clubs prácticas, es decir, aprendizaje de nuevas habilidades, excursiones, charlas, elementos que tengan que ver mucho también con lo simbólico y lo verbal,
ya estamos cerrando, o más bien abordando desde las diferentes dimensiones. Y si todo esto ya lo conjuntamos, entonces ya tenemos que la estimulación cognitiva más bien tiene que ver con estimulación social, estimulación física y reactivación en general, ¿no? Ponernos otra vez a disposición de aprender y de desarrollar diversas actividades. Esta estructura, este diagramita que tenemos aquí, yo invito a que no lo perdamos de vista, es decir, vamos, que lo contemplemos en el desarrollo de nuestros programas, porque solo si lo abordamos de manera multidimensional es que en realidad puede funcionar como elemento de prevención. Repito, aspecto físico, no podemos dejarlo. Y si eso lo vinculamos o lo hacemos en colectivo o en círculos sociales, mejor aún. Si a esto le agregamos actividades, ya estamos abordándolo de manera completa, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Fer, por favor? Bien, esta triada indica que para potenciar un mejoramiento cognitivo, bueno, todos los elementos deben interrelacionarse entre sí, no abordar por un lado lo físico, bueno, lo ideal sería eso. No voy a abordar por un lado lo físico y por otro lo cognitivo con ejercicios aislados. Si lo podemos conjuntar, sería lo óptimo. Por eso, repito, la maravilla de estos clubs o círculos que se empiezan a conformar de personas adultas mayores. Lo mejor que podemos hacer, porque además los adultos mayores lo empiezan a hacer también de manera autónoma y nos heredan una cultura nueva, una cultura de práctica colectiva, de ejercicio físico, de prevención. Bueno, deben formar parte de las estrategias para desarrollar una salud mental con resultados sostenidos a mediano y largo plazo. Es decir, ir conformando de todo esto una cultura a más largo plazo. ¿Y me ayudas con la siguiente, Fer? Miren, entrenamiento físico, solo como para mencionar alguna evidencia, pero hay muchas, ¿eh? Erickson en el 2010 y un grupo de investigadores, voy a compartir los links, les vamos a compartir los links más adelante de algunas de estas investigaciones y artículos. Observó con un estudio longitudinal de 10 años, lo cual es los estudios que son poco comunes y son muy, muy necesarios y útiles en estos casos, que hay una relación entre el aumento del volumen de las estructuras cerebrales con una mayor actividad física. Es decir, a mayor actividad física, mayor crecimiento del volumen cerebral. Bueno, y por supuesto, si no crece, por lo menos se previene, ¿no? El deterioro, se previene la erosión. Elkon Goldberg le llama a esto erosión. Es decir, que por la propia funcionalidad se van perdiendo neuronas. Esto en parte es normal. El que esto se manifieste como pérdida de memoria de funciones, eso ya no es normal. No necesariamente. ¿Sí? Por tanto, la actividad física previene este deterioro, esta erosión también. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? También en investigaciones recientes se mostró que el nivel de lectura mejora el rendimiento de las funciones ejecutivas en adultos mayores. Se considera esta actividad un predictor confiable del desempeño de las funciones cognitivas superiores en el envejecimiento. Ojo, hay otras investigaciones que señalan que un factor similar o aún mayor es la escritura, ¿no? Es decir, si una persona empieza a retomar la lectura y la composición escrita, esto, con investigaciones variadas, se ha demostrado que es un factor de protección fundamental, si lo volvemos un ejercicio cotidiano, ¿no? Hay muchas evidencias de esto. Otra vez implica romper, ¿no? Barreras culturales. Ya, bueno, hay muchos adultos mayores que en efecto toman este tipo de ejercicios, es decir, leer y redactar de manera constante, pero muchos ya no lo ven pertinente. Entonces, sí, hay que construir, ¿no? Hay que romper esta barrera, construir esta nueva cultura. Estas actividades no solo son útiles, sino que son fundamentales aún en adultos mayores. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer?
Bueno, socialización, como ya mencionábamos hace un momento, ¿no? Estudios realizados también por algunos investigadores plantean en síntesis que un envejecimiento sano está relacionado, perdón ahí por la letra que faltó, con mantener una vida activa y una vida social activa y una continua interrelación personal. De hecho, cuando se trabaja con personas adultas mayores, que varios de ustedes supongo que lo hacen, y han notado, ¿no? Que tal vez hayan notado, ojalá no lo compartan por el chat o por el micrófono, cuando una persona está mucho más activa socialmente, se nota mucho más lúcida. Hay una menor evidencia, o es menos la prevalencia de deterioro cognitivo. En cambio, cuando la persona se empieza a aislar, sí, se va evidenciando en una mayor aceleración en la progresión del deterioro cognitivo. De hecho, por ejemplo, también cuando hay alteraciones neuropsicológicas, el trabajo terapéutico funciona mucho mejor, tiene muchas más posibilidades de éxito si la persona, si también se aborda el aspecto emocional, motivacional, es decir, si la persona no se encuentra en buen estado motivacional y emocional, difícilmente va a incursionar en un programa de tratamiento de manera como comprometida y difícilmente va a tener efectos positivos un programa de intervención, ¿no? Entonces, fundamental, cuidar el estado emocional y la socialización. ¿Me ayudas con la siguiente, Fer, por favor? Ya casi concluimos. De hecho, esta es la última para dar pie a dudas, comentarios, intervenciones. Bueno, la educación como estimulación. Los adultos mayores en esta etapa están aún en plenitud de facultades, con circunstancias llenas de posibilidades para sí mismos y para su comunidad. Mantienen todas las condiciones para realizar las actividades independientes. Me voy a detener a analizar esto. Implica romper o volver a una cultura que antaño se tenía del adulto mayor. Bueno, sabemos que en muchas comunidades campesinas o indígenas y en muchas otras culturas al adulto mayor se le consideraba como la persona que podía dar consejo. Bien, esto ha cambiado. En parte hay que fomentar y volver a este tipo de concepción del adulto mayor, es decir, recuperar este rol tan importante que tenía y que debe seguir teniendo en nuestras sociedades. La persona adulta mayor tiene muchas de sus capacidades plenas, tiene un gran cúmulo de experiencia y de información que puede poner a disposición de la sociedad y de sus círculos sociales, si lo permitimos, ¿no? Si se lo permite también el propio adulto mayor. Bueno, ¿qué implica esto? Elkon Goldberg, además del libro Cerebro Ejecutivo, tiene otro libro que aborda justamente el cerebro en el envejecimiento. Les voy a mencionar algo de las ventajas del cerebro del adulto mayor. Aquí va una desventaja primero, pero porque así se enfatiza la ventaja. Aquí va. Cuando le preguntan algo, le piden a un joven, a una persona joven que evoque una información, ¿lo va a hacer más rápido que el adulto mayor? Muy probablemente sí. Pero la lentitud, entre comillas, del adulto mayor tiene una ventaja. El adulto mayor, cuando recuerda algo, hace un recorrido por los diversos saberes y conocimientos que tiene. Es decir, teje redes de saberes cuando quiere evocar algo. Esto se ha dejado de aprovechar. Hay que recuperarlo, sería como lo pertinente, recuperarlo. En la medida en que se le recupere ese rol el adulto mayor, también va a ir cambiando nuestra cultura y por lo tanto también podremos prevenir mejor, ¿no? Las demencias. El que recupere el adulto mayor ese rol fundamental en la sociedad y en su comunidad es también muy importante. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Sé que hay algunos elementos que tal vez hubiera sido más pertinente profundizar en ellos.
pero en parte, pues estos cursos tienen esta limitación de tiempo, ¿no? Entonces es a como abordar estos diversos temas en este tiempo que han tenido la amabilidad también de compartir con nosotros. Así es que le podemos dedicar estos últimos minutos a resolver dudas, a intercambiar comentarios. Adelante.